Shalom Israel, saludos a todos. Esta tarde nos permite nuestro Elohim tener el estudio de la Torah a manera que tenemos sistemáticamente por porciones o perashot. Y esta ocasión vamos a estudiar la porción titulada Mishpatim. Mishpatim, que tiene parte en Sefer Shemot capítulo 21, 1 al 24, 18. Esta porción es una continuidad a la perashá que tuvimos la semana anterior, perashá que nos dio a conocer la entrega de las 10 sentencias. Por medio de ella se relacionó el Creador con su pueblo. Si ponemos atención, reúneme al pueblo a las orillas del monte, a las orillas del Sinaí, no pasa animal, solamente vas a subir tú, dejas a todos ahí y después de haberlos purificado 3 días, yo me reuniré a ustedes. Vemos cómo a manera de que se cumple ese día, se oye shofar, se oye estruendos, se oye relámpagos y empieza Anoji Adonai Eloheja. Yo soy Elohim, yo soy tu Elohim, yo soy el eterno tu Elohim. Y empieza a darles las normativas, como si dijéramos las cláusulas de la Ketubá, del escrito, que lo concierne como un matrimonio, por decir de esta manera, entre el Creador y la novia y el pueblo. Y empieza con esto, y una vez teniendo ya concerniente esto, esta ocasión, Perashá Mishpatim, que podrían ser leyes o mandamientos u ordenanzas, que le son prescritas al pueblo para que pueda proseguir con su Elohim y poder entrar dentro de una ciudad, y son normativas las cuales les van a servir para formar una sociedad. Vemos que tienen diversas normativas las cuales les presenta esta semana. Empieza diciendo de esta manera en el capítulo 21, el versículo 1, dice de esta manera: Ve'elet amishpatim asher ta'atzin ligneje. Estas son Be'edle Kamishpatim, estas son las leyes Asher Ta'atzin que pondrás delante, dice Lignegen, que pondrás delante de ellos. Algunas traducciones dicen que propondrás, pero no, es pondrás delante de ellos. Estas son las leyes que vas a poner delante de ellos, y la primera que tocan es el tema del esclavo. ¿Por qué razón? Vienen de la esclavitud, vienen con ideologías, con pensamientos, acostumbrados a. Entonces tenían que tener el saber qué iban a hacer con un esclavo, en este caso la reglamentaria que hay cuando fuere uno de sus hermanos, lo cual no está permitido ni bien visto delante del pueblo de Israel tener esclavos del mismo pueblo. Y cuando fueran esclavos fuera del pueblo, había la normativa, a los 7 años lo dejarás libre, y todo lo estudiamos esta semana. Esta perashá está compuesta de 53 misbot que encontramos con 23 positivos y 30 negativos. Me refiero en el sentido, ya saben el contexto y el término entre positivo y negativo. Entre ellos leyes civiles, el sistema judicial, social, temas a tratar como referente a los agravios, los daños, la ética sexual, el servicio divino, temas los cuales se trataron a manera de que el pueblo empezara a tomar normativas completamente diferentes a las que tenía en Misra. De estos temas vamos a indagar entre todas las normativas, porque prácticamente es lo que más enfatiza de esta perashá, tanto que es titulada como Mishpatim. Ya al final de la perashá se trata el tema de el compromiso. Naase benishma, dice el pueblo. Primero dice haremos y luego viviremos. Eso es un buen punto para el pueblo, ¿no? Porque a veces quiere uno primero escuchar, creer, mirar y después hacer. Y aquí es naase, haremos, ve
nishma, y haremos. Es decir, nosotros solamente necesitamos que usted hable y nosotros hacemos. No estamos cuestionando, no estamos viendo cómo va a ser este asunto. Ya tuvimos maravillas y ahora nos da estas normativas, nace Benishma. Entre las normativas las cuales nos presenta esta semana la Perashá, el capítulo 21-28, que nos habla acerca de las leyes de los animales, si acorneare un buey. Y bien, nos habla de un toro un toro simple, un toro que no hace daño, y un toro muán, un toro que acostumbra a cornear, a hacer mal. Y bien, hoy día ni tenemos toros. Estas leyes, ¿para qué nos sirven a nosotros? Estas leyes que incluso en aquellos tiempos no todos tenían toros. Hoy no tenemos toros, no tenemos cerca ni algún vecino que tenga un toro. Puede ser que algunos sí lo tengan, pero esas leyes con nosotros, ¿qué? Porque necesitamos conocer toda la reglamentaria. Ahora bien, si bien es sabido que la Torá es un libro de instrucción, su nombre, Torá, instrucción, es un libro para enseñarte, para instruirte, para guiarte, está repleto de enseñanzas que puedes sacar dentro de este libro, y no solamente palpables físicamente, así de que se puedan percibir, sino también encontramos diversas enseñanzas que te llevan a lo espiritual. Lo espiritual, cuando me refiero a lo espiritual, estoy tratando de expresar los propósitos del Creador sobre su pueblo. Cuando hablan de espiritual, hay veces que se viaja muy lejos. Se quiere salir del planeta y ver cosas que van fuera de los astros y otras cosas. No, simplemente cuando hablo espiritual es que lo carnal, porque estamos conformados de carnal y de espiritualidad. Entonces, cuando lo carnal se deja a un lado y empieza a actuar lo espiritual, a eso me refiero espiritual, que empieza a actuar tu forma espiritual, que es conectada con el Creador. Y entonces, como decía Shalia Shaulo en una de sus correspondencias, parece que es Romillín capítulo 8, dice: bendito el Eterno, que con la mente sirvo a la ley de Elohim y con la carne a la ley del pecado. Bendito el Eterno, dice, es decir, si mi carne fuera la que gobernara mi mente, estoy perdido. Pero como mi mente es la que gobierna mi carne, entonces vamos a regresar nuevamente. Cosas espirituales. Ya se comprendió, ¿no? Ahora bien, entonces vamos a sacar una enseñanza espiritual de esta ordenanza de cuando alguien tuviere un toro que acorneó a alguien. Ya leímos todo, y si ya fue notificado, y si demás, y si acorneó a otro toro, y si lo mató, y que va a matar a los dos, y que esa carne no se va a comer. Ya aprendimos todo eso. Hay comentaristas acerca de este tema y expresan que la actitud de los toros dependía mayor parte de el cambio de dueño. Es decir, que a veces tenía un toro en un lugar, pero ya al llevarse el otro dueño, al cambiar de dominio, el toro lograba o bien dejar de ser malo o empezar a ser malo. Probablemente el toro no era tan malo, pero al cambiar de dominio, y eso lo vemos incluso hasta en los perros, también son animales, que a veces en algunas casas son juguetones y en algunas otras casas no, pero porque en esas casas así los están haciendo. Los requieren ellos así, que sean más bravos, por decirlo vulgarmente, que sean más bravos, que sean más agresivos, y hay lugares donde los adiestran a veces para que cuiden y jueguen con los niños, según sea el caso. Pero según el dominio donde están, es la actitud del animal. Y así se piensa, al igual con los toros. Según el dueño, es que tenía el toro un comportamiento, y ese cambio de dominio era esencial para hacer un cambio en ellos. Entre ser un toro que daña o un toro que no hace daño. Y bien, todo esto
que con nosotros. Que nosotros, sin que se tome una manera de ofensa, en ello me incluyo también yo, tenemos parte de razonar, o más bien de no razonar a manera animal, de una manera, ¿cómo es una manera animal? No racional. Nosotros, la diferencia que tenemos entre los animales, porque los animales cuentan con alma, según la Torah, la diferencia que tenemos entre los animales y nosotros es que somos nosotros racionales y ellos son irracionales. Pero a veces de repente el ser humano no quiere hacer uso de ese razonamiento y empieza a actuar, y de repente, según el dominio que tenga el ser humano, es su actitud. Según a quien entregue su dominio, es que así actúa, que hace daño o no hace daño. ¿Sí? Entonces esto tiene que ver demasiado con nosotros. Porque si nosotros actuamos así, de esa manera, de la manera de que de repente damos a actuar a nuestro, como si dijera, nuestro nefesh abamis, nuestra alma animal, entonces empezamos a actuar de una manera no equilibrada delante del Creador. Pero esto depende de a quién nosotros damos el dominio. Depende de qué lugar, en qué lugar, con quién estamos, a quién estamos dando dominio, y por eso empezamos a actuar de manera diferente. Dejamos el ser racionales y entonces empezamos a actuar de una manera, por decir de esta manera, de una manera animal, y empezamos a actuar, a hacer daño principalmente a nosotros. Nuestro comportamiento, nuestra manera de conducirnos en nuestro medio, nuestra manera de pensar, de actuar con nuestro medio, en el matrimonio, en lo laboral, en todo, nos va a afectar o nos va a beneficiar según nosotros actuemos. Depende a dónde estemos inclinados, depende a quién le dimos dominio para que actúe nuestra alma, eso nos va a afectar o beneficiar donde estemos, en el medio donde estemos, ¿sí? Si bien entonces, ¿en qué nos relaciona todo esto también? En el cambio de dominio, en esto nos relaciona. Si bien les decía, si un toro o un animal cualquiera lo cambian de lugar, incluso simplemente los cambios que llevan los animales de la fauna, de su lugar, de su hábitat, llevarlos a los zoológicos, su comportamiento es completamente diferente, e incluso algunos no logran sobrevivir a ese clima, a ese ambiente, por el cambio de dominio, el cambio de lugar. Así también nosotros, si nosotros no permanecemos en nuestra hábitat, es decir, nuestro núcleo, la Torah, Israel, al nosotros salirnos de ese núcleo, a veces no logramos sobrevivir. Y al ser cambiados de ese dominio, nosotros tendemos a empezar a actuar diferente. Ya teníamos buenos comportamientos, y si no, al menos mejores. Pero resulta que dejamos de tener el dominio de Boreolán, del creador del universo, y nos trasladamos a otro dominio, el cual nos hace que nosotros seamos los que hacen mal. Y se le notifica que ya es acorneador, que ya es malo, que ya hace daño. Y ese dueño sabrá qué hacer contigo, si bien apartarte para que ya no sigas haciendo daño, o dejarte que sigas haciendo mal, y un día que menos te esperas seas apedreado. Un día que menos esperas pierdas la vida. Depende en manos de qué dueño estés. Si tienes un buen dueño a quien tú te has puesto a su dominio, él te va a apartar y te va a cuidar hasta que dejes de ser mal, o bien no le va a informar, como vimos la reglamentaria esta semana. Si ya se le hubiese notificado a su dueño, entonces el animal tendrá que ser apedreado. Pero si bien estamos con un buen dueño, nos hemos puesto a dominio de un buen dueño, él nos va a apartar, nos va a guardar para que no perezcamos, para que no seamos apedreados. Él nos va a apartar. Aquel que no te da mishpatim, aquel que no te da leyes, aquel que no te deja una instrucción para que tú puedas vivir dentro de esta sociedad,
no tiene amor por ti. E incluso esto se conoce hasta en el ámbito de los padres a los hijos. ¿Qué pasa con aquellos hijos que no reciben mishpatim, que no reciben leyes? Que el padre, según los hijos, es muy buena onda, según su vocablo, es muy alivianado ese padre, y no le pone mishpatim, y el niño es muy feliz porque el niño puede ir de allá para acá, y no hay márgenes que le impidan que tenga restricción, sino el niño hace lo que bien le parece, y el padre no le pone mishpatim, no lo adapta a la sociedad, que en la sociedad hay reglas, que en la sociedad tiene que tener una reglamentaria y conducta para poder sobrevivir en ella. Y a veces el niño pareciera ser que tiene los mejores padres, los más alivianados, que no le ponen las reglamentarias, y por eso piensa él que son buenos, pero aquel dueño, aquel que tiene dominio sobre ese niño, pues no le importa, no le preocupa, y el día de mañana pues le van a apedrear a su hijo, por decirlo de una manera figurativa. El niño va a perecer, no le ponen límites, y el niño sale y hace lo que bien le parece. Se vuelve uno que hace daño, se vuelve uno que hace daño principalmente a su persona. Empiezan a tomar, beber y hacer cuantas cosas no son de beneficio para su persona, y resulta que el padre, él está muy tranquilo, a él no le preocupa. Ese dominio que a él le otorgaron, a él no le importa, y que los hijos hagan lo que bien les parezca. Pero nosotros tenemos la decisión de saber a qué dueño acercarnos, tenemos la decisión de saber a quién darle dominio sobre nosotros. Al nosotros alejarnos de la Torah, al nosotros alejarnos de las instrucciones, de los mishpatim, estamos alejándonos automáticamente del dominio de Boreolán, y estamos completamente aceptando, poniéndonos a merced de aquel dueño que no le preocupamos en nada, y estamos a dominio de él. Ese cambio de dominio nos va a perjudicar. Es muy fácil saber quién es tu dueño, e incluso gente que no conoce la Torah, gente que no tiene una instrucción, pero hasta cierto punto tiene razonamiento, y tú le preguntas, ¿quién es tu dueño? ¿Quién es tu creador? Y su respuesta es buena, te otorgan una buena respuesta, te dicen Dios, el creador, infinidad de nombres te dan. Eso es muy bueno saberlo, y es fácil. Lo que es difícil, porque el saberlo no te ayuda demasiado, o en sí no te ayuda en nada. El saber quién es tu dueño, quién es tu creador, por qué es que subsistes, eso no te ayuda de nada. Lo que es importante es a quién tú le rindes tu dominio. Eso es lo importante, saber a quién tú le rindas tu dominio, y que entonces él tenga el dominio. Tú tenías el dominio de este lado, y tú te traslades a otro dominio, y entonces tus características van a empezar a ser diferentes, tu comportamiento va a empezar a ser diferente, porque en este cuartel, por decir de esta manera, hay reglamentarias que no te permiten hacer, hablar, comer, conducirte de ciertas formas para beneficio propio. Y de este lado, barra libre. De este lado tú puedes hacer lo que quieres, pero el que tú sepas que acá es tu dueño, pero tú estás en medio, y tú decidas si a un lado o a otro, eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo importante, a quién tú rindes el dominio. Por eso es necesario ponerle un yugo a ese toro que llevamos dentro, por decir de esta manera, dominarlo, ponerle un yugo. Cosas semejantes hablaba, enseñanzas semejantes hablaba de Yahshua Mashiach, de un yugo, tomad mi yugo, haciendo referencia a sus enseñanzas, a sus normativas. Dice que son fáciles, y también simbolizándolo como si fuésemos toros, tomar mi yugo, que es fácil, tomar mi carga, simbolizando porque los que eran para arar eran los toros, y los que eran para la carga, no, los que eran para la carga son los asnos o las mulas, que eran para la carga, así poniendo dos figurativas en el hombre, de toros y asnos. Tomad mi yugo,
mi carga es ligera. Vengan, denme el dominio a mí y van a ver qué fácil es la vida. Darle el dominio al Creador, tomando estas normativas. Si verdaderamente nosotros tomáramos bien a llevar a cabo las normativas que encontramos esta semana, entre otras que vamos a encontrar más adelante, nuestra vida fuera diferente. ¿Qué se hace en este caso? ¿Qué se hace en este otro caso? Tenemos la respuesta aquí. Si cada uno de nosotros tuviéramos a bien hacer, vemos cómo hace una distinción en el capítulo, parece que es 23, perdón. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva, el extranjero. Unas normativas donde no se va ni un detalle. No se va ni un detalle. Vas a hacer tú esto, vas a hacer esto otro, te vas a conducir de esta manera, vas a estar en una tierra en la cual es diferente a todas las tierras. Pero para estar dentro de esa tierra tú necesitas tener estas normativas. Y en sentido figurado, ya estamos en Israel. Ya trajimos a Israel aquí. Ya trajimos la cultura de Israel a este lugar. Pero para poder permanecer dentro de esta cultura tenemos normativas, porque no podemos pretender decir ser Israel, querer de estar dentro de Israel y teniendo todavía el dominio de otro, el cual no te pone normativas, el cual no te pone mishpatim, el cual no te pone leyes que te impiden. Si bien el pertenecer a esta comunidad, eso no nos hace ser Israel. Eso no nos hace ser Israel. Es parte de el núcleo de Israel, pero no nos hace ser Israel estar dentro de esta comunidad. Lo que nos hace ser parte de Israel es estar con las normativas que otorga Boré Olam, creador del universo, y automáticamente nos ponemos a su dominio. Y eso nos va a hacer la diferencia entre ser malos, entre hacer daño, o entre ser malos, entre ser buenos y no hacer daño. Bien, entonces, si no podemos vivir en la sociedad como humanos, como personas racionales, sino como un toro, bien, creo que es que no tenemos estatutos y ordenanzas. Si bien la Torah es un instrumento de máxima ayuda, la Torah es un instrumento de máxima ayuda para sobrevivir en la sociedad, para hacer que la sociedad sobreviva. Porque incluso los que están cercanos a nosotros, que no tienen instrucción, que no tienen leyes, sino las que están en su país, con la ayuda que tú y cada uno de nosotros les proporcionamos, dándoles a conocer estos estándares, les ayuda a ellos para que sobrevivan cerca de ti, para que puedan estar juntamente en una comunión. Cuando no tenemos leyes, difícilmente vamos a encajar en un lugar. Entonces, cuando uno transmite a los demás este tipo de leyes, ellos van a empezar a poder encajar con nosotros. Dice el 21.1 que leímos al principio: Be'elel amishpatim asher tatzin ligneje. Estas son las normativas que vas a poner a los hijos de Israel. Aquellos los cuales se han puesto a mi dominio, esto es lo que tú les vas a dar. Esto es para ellos. Aquellos que están bajo mi dominio tienen estas leyes. Aquellos los cuales todavía cuestionan estas normativas no están en mi dominio. Y si no están en mi dominio, es muy probable que no muy a futuro empiecen a causar daño. Y a su dueño se le va a notificar que está haciendo daño. Pero ¿saben qué? Que a su dueño no le importa. Aquel a quien lo han tomado por dueño, a ese dueño no le importa. Que lo apedreen. No es mi problema. Por sí mismo se está haciendo daño, por sí mismo se está entregando a la maldad. Que lo apedreen.
No es el mismo caso con nuestro Elohim. Por si fuera así, que le notificaren a él que estamos haciendo mal. Pues si bien hasta cierto punto puedo pensar, según la enseñanza de Yahshua Mashiach, cuando dijo que el ángel de esos pequeñitos mira el rostro de mi Padre todos los días, es decir, que cada uno de nosotros tiene asignado un ángel que cuida de nosotros, pero no exclusivamente como para que te cuide para que no te pase nada, que cuida de nosotros, que lleva lista de todo lo que haces. El ángel de esos pequeñitos dice, mira el rostro de mi Padre todos los días. El ángel tuyo mira el rostro de nuestro Padre todos los días y le notifica y le hace saber cómo te estás portando. Bueno, que él no lo ve. Sí, sí él lo ve. Él se entristece y ve cuando tienes acciones las cuales van en contra de sus estándares. Él las ve, pero es más grave cuando se lleva la notificación. Es como si los policías no se dieran cuenta de ciertas cosas, ciertas anomalías en la ciudad y se hacen de la vista gorda. No estoy diciendo que nuestro Elohim haga eso, pero así. Pero ya cuando hay una notificación, una denuncia directa contra ese negocio, contra esto, contra esa familia, contra ese lugar, cambia la cosa. Cuando hay una notificación directa. Cuando hay una notificación directa de lo que nosotros hacemos, cambia demasiado las cosas. Entonces, que la notificación que se dé es, están haciendo lo recto. Se han puesto a su dominio, han tomado sus estándares. Parece que ellos quieren vivir dentro de la ciudad porque han tomado los mishpatim, las leyes, los estatutos, las ordenanzas que usted otorgó para un pueblo. Por la razón que Israel ya traía una mala escuela, años viviendo, 2 o 3 descendencias viviendo en Mizraim, ellos ya traían una mala escuela. Ellos necesitaban tomar nuevas reglamentarias. Por eso fue preciso, antes de que llegaran a la tierra y empezaran ellos a trabajar y todo, lo más preciso es que ustedes tengan esto. Y a veces así queremos nosotros. Queremos entrar a Israel, como les decía hace un momento. El pertenecer a una comunidad no nos hace ser Israel. A veces pretendemos acercarnos a Israel, festejar las fiestas superficialmente por encima. Sí, quiero celebrar esta, quiero hacer aquella, quiero hacer el otro, pero no tengo las normativas. Antes de festejar las fiestas, antes de llevar a cabo el supuestamente ser Israel, abre la Torá, checa qué estás llevando a cabo y qué no estás llevando, qué estás transgrediendo y qué no estás transgrediendo, y entonces sí ya ven y entra a la ciudad. Entonces sí ven, entra a Israel y pertenece ahí. Esto es de esta manera, según la Torá. Y en todo, si nosotros traíamos una mala escuela, estábamos en la esclavitud, venimos a una ciudad nueva, ya con libertad, y a veces pretendemos que como nos trataron en el pasado, así pretendemos tratar aquí a los que tenemos hoy en este futuro, en este presente, perdón. Porque la vida nos trató mal allá, porque fuimos esclavos. Entonces yo también me voy a hacer que sea mi esclavo. Entonces yo también lo voy a tratar mal, yo también lo voy a lastimar. Es que a mí me engañaron, yo te voy a engañar. Es que a mí me robaron, yo te voy a robar. Queremos traernos a Mizraim aquí al presente. Lo primerito que les dice, mira, no vas a tener esclavos a tus hermanos, mira, no vas a hacer esto, mira, no vas a hacer otro. Tienes que cambiar tus esquemas, Israel. Tienes que cambiar completamente. No te puedes traer a Mizraim aquí. Tienes que dejar aquello y traer aquí un nuevo presente. No puedes traer, no puedes vivir acomplejado toda la vida, Israel. No puedes traer estas circunstancias que tenías en el pasado al presente. Eres una nueva persona. Eres un nuevo ciudadano. Acabas de cambiar de dominio. En aquel dominio hacías lo que te placía, pero ahora te has puesto aquí a merced de Boreola. Dice el 23:9: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Mizraim. Quiere romper con todos los esquemas Boreola, dándole estas normativas. Ya estuviste en la esclavitud de diversas malas prácticas. Ahora ya eres libre, Israel. Ahora ya te trasladaste.
acuérdate que tú fuiste esclavo. ¿Por qué quieres pretender que los demás sigan siendo esclavos o que también los demás sufran como tú sufriste o pasen lo que tú pasaste? ¿Por qué razón, Israel? ¿Por qué quieres hacer eso? Acuérdate, tú conoces, dice, cómo es el alma del extranjero. Tú sabes cómo sufre. La pregunta sería, ¿no te gustó cómo te trataron como esclavo? Yo sé la respuesta. La respuesta es no. Lo que no concuerda, no empata con la respuesta es tu actitud. Entonces, ¿por qué quieres tú que los demás sigan siendo esclavos? Entonces, ¿por qué quieres tú traer tu pasado a este presente? Deja eso allá, Israel. Vente aquí a esta ciudad y tómate estas normativas, Israel. Empieza a ser una nueva persona. Toma este nuevo dominio. Este dominio te va a hacer una persona diferente. La Torá, los Mishpatim, son el núcleo de Israel, la base para preservar a un pueblo, la base para preservar a una nación. Vemos cómo entre todas las naciones, el pueblo que ha sido más golpeado, más lastimado, más atacado, sigue hasta hoy día. ¿Qué es lo que lo ha hecho permanecer este día? Bueno, eso hay quien tiene la sagacidad para salir adelante con su pueblo, pero si no hay algo que distinga al pueblo, el pueblo desaparece. 2, 3 generaciones, el pueblo desaparece. ¿Cuál era la importancia? Cuando cruzaron el Jordán, escribieron la Torá. Escribieron la Torá y que hay que quedar plasmada. La escribieron en piedras, toda la Torá. ¿Cuánto se tardaron? No desconozco, no es preciso la Torá. Pero lo cierto que es, antes de ir a la tierra, por si llegamos a regresarnos aquí, nos topemos con la Torá. Y eso es lo que ha hecho perseverar. Cuando de repente Israel quiere botar todo y regresa, y si dejó la Torá ahí, Israel plasmada, que lo recuerden. Cuando en su entorno, pongamos que un día se le ocurra ya botar todo, Israel de repente va a salir de su casa y se topa con la necesidad. Hay algo que lo va a regresar, lo va a traer nuevamente al conocimiento. Que tengamos recuerdos, que vayamos dejando recuerdos en nuestro camino de nuestra esencia y no de de nuestra esencia presente y no de la esencia pasada. Eso nos va a ayudar a perseverar por generaciones. Si nosotros vamos dejando esto como no importante, nuestra siguiente generación hasta ahí va a llegar. Y bien, no solamente esto es el tener las leyes, y lo que voy a expresar es parte de las leyes, pero si se hace con fraternidad, con verdad, con temor al cielo, esto se vuelve un complemento verdadero. Capítulo 22, 21 y 24. Al extranjero no engañarás, ni angustiarás porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Misraim. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligir a ellos, si tú llegares a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Tanto el extranjero. Ya saben la diferencia de entre extranjero y extranjero, entre ger y nogri, esa ya sí la saben, ¿no? Bueno, entonces ya con eso, cuando tú afligieres al ger, al extranjero, a la viuda, al huérfano, ellos están en la misma condición que tú estabas. ¿Recuerdan capítulo 2 de Shemot? ¿Qué fue lo que pasó para que el Eterno le hablase a Moshe y el Eterno emprendiera la salida de Israel de Misraim? Escuchó su clamor. Eso fue lo que emprendió. Escuchó el clamor de Israel. Aquí lo mismo puede pasar. Si tú ya fuiste libre, pero entonces este extranjero, esta viuda, este huérfano, claman a mí, yo los voy a escuchar y los voy a libertar de ti. Y entonces tú vienes a pasar a ser Parot y ellos vienen a pasar a ser Israel. La falta de consideración a los que son más pequeños, a los que son más débiles, puede venir a traer
que sea destruido Israel. ¿Qué es lo que le da la santidad, por decir de esta manera, a un manto como los que usamos para cubrirnos, para hacer plegaria? ¿Qué es lo que le da santidad a eso? El acto. No. ¿Qué es de todo lo que conforma el manto, el talí, qué es lo que tiene o lo que le da la santidad? Los tzitzit, exactamente. Las extremidades, las orillas. El manto puede estar muy bonito, bordado, una buena tela, una buena lana. Puede estar el manto muy perfecto, muy macizo, pero si no tiene las extremidades, no tiene santidad ese manto. Porque los tzitzit es una ordenanza, la cual es pondrás tzitzit en las 4 puntas con el manto con que te cubras. Eso es lo que le da la santidad. La santidad es el apartamiento, el hacerlo diferente. Es decir, es una tela común y corriente. Al ponerle mandamientos, eso lo hace aparte, lo hace diferente a cualquier otro trapo, por decir de esta manera. Esto lo hace especial, las extremidades que se le ponen. Si Israel guarda misbot, si Israel lleva a cabo las moadín y todo, está bien. Pero si no tiene las extremidades, lo más pequeño, lo que pende de ello, que es el huérfano, que es la viuda, que es el menesteroso, no tiene santidad Israel. Si no tiene a ser Israel un pueblo que se considera o que se compadece de los más débiles, es un manto cualquiera. Les decía hace un momento, ocupé la expresión de decir, es un trapo cualquiera. Recuerdan que en una ocasión algo así o una expresión así toma el profeta. ¿Trapo de qué? Un trapo cualquiera. Pero cuando tú le añades las extremidades al manto, lo haces apartado, lo haces especial, lo haces santo. Cuando tú le unes a los más débiles, a las orillas, eso es lo que hace a un pueblo diferente. Que puedan ver en este pueblo cómo hay consideración por los más débiles en todos los ámbitos, tanto en lo económico como en el ámbito del... No necesitan verdaderamente no tener economía para ser débiles o pobres. Una ocasión había una yeshiva, un centro de estudio donde mayormente las yeshivot van los jovencitos. Cuando ellos llegan ya a casarse, aunque no sean tan adultos, pero ya se casaron, ellos ya dejan de ir a la yeshiva y van al Kohen. Es igual que una yeshiva, pero solamente que ahí van los más adultos. Se tratan temas un poco más elevados y también se tratan temas ya de matrimonio, porque los que van ahí son los que ya son casados y los jovencitos van a la yeshiva. Pero resulta que de repente como que no consiguen un shiddur, un noviazgo, para que se entienda aquí en nuestro núcleo, que es completamente diferente. Cuando no consiguen un shidú, un buen shidú, una buena esposa, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se empiezan a rezagar esos jovencitos. ¿Y qué hacen? Por sí mismos toman la decisión de irse al Kohen, al lugar de estudios más elevado, aunque no son casados, pero como que ya aquí ya se ven muy grandotes para estar aquí en la yeshiva donde estudian los jovencitos, y por sí mismos se van para allá. Y resulta que entonces empiezan a tener pláticas, como les decía, más elevadas, temas de Torah más elevados, pero también se toman temas relacionados al matrimonio. Y resulta que los jovencitos que no tienen esposa se empiezan como que a cohibir, porque pues ellos no saben de ese tema, no pueden dar una opinión. ¿Quién te va a dar una opinión acerca del matrimonio si jamás has estado casado? ¿Cómo te va a dar un consejo acerca del matrimonio si jamás has estado casado? Entonces, para ellos, ¿qué es lo que hacían en ese Kohen?
era dejar a un lado esos temas para no hacer sentir mal a aquellos pequeños que todavía no habían logrado alcanzar, encontrar un buen shidduch. Y tenían todas esas prácticas, y esas prácticas siempre eran consideradas en esa yeshiva. Bueno, desde la yeshiva hasta el Koel, siempre se trató de tener como que ese lema dentro de ese núcleo. En otra ocasión, el Gadol Bay, el grande de la casa, acabando el tiempo de plegaria, él solía darles té a todos, pero él los servía. Y entonces les servía 3/4 de taza. 3/4 de taza y les servía a todos. Y algo increíble, pero eso era dentro de la comunidad, que había una crítica acerca del Gadol Bay, del grande de la comunidad, del grande de la casa. ¿Por qué lo tenían como tacaño? ¿Por qué no servía las tazas completas? ¿Por qué servía 3/4 de taza? Algo que no es coherente, que no se cree, pero eso pasaba dentro de esa comunidad. Había una crítica hacia su maestro porque era un maestro tacaño. Resulta que el maestro lo llama al creador, le dice: se te acabó la cuerda, vámonos. Y entonces su hijo toma el cargo. Y su mismo hijo dice: las cosas van a cambiar. Yo les voy a dar, dice dentro de sí, yo les voy a dar la taza completa. Van a seguir viniendo a la plegaria, yo les voy a seguir sirviendo el té, pero les voy a dar la taza llena. Y bien, se da la tarea de darles a todos la taza llena. Pero cuando llega con los más ancianos, empieza a notar que los ancianitos, temblando, tiraban el té, se mojaban sus mesas. Y hasta ese día comprendió por qué su papá les daba 3/4 de taza. Bueno, ¿por qué no les dio 3/4 de taza a ellos y ya está llena? Para no hacer diferencia, para no hacerlos sentir mal, que ellos ya eran más viejitos y que requerían de esos cuidados especiales. El padre trató de cuidar siempre, ser considerados con los más débiles, como lo que expresaba ahorita acerca de la viuda, del huérfano, del menesteroso, que no tiene propiedad, que no tiene lugar en tu tierra. Ten misericordia de los más débiles. Ten consideración de los que no tienen conocimiento como tú. Ten consideración de ellos. Y eso te va a hacer verdaderamente que seas un pueblo diferente. No solamente que guarde los misbot, no solamente que vayas a una comunidad, sino el que tú seas considerado con los más débiles, que es el encargo mayor que encontramos en esta perashá, en esta porción. Tener consideración de los que son más débiles, eso te hace un manto santo. El tener pegados de ti, colgados de ti las extremidades, eso es lo que te hace un pueblo santo. Si solamente eres un manto muy bonito, reforzado y demás, pero las extremidades las quitas la santidad, quitas lo especial del pueblo. Entonces necesitas añadirle eso. Das el macer del comino, del aneldo, de esto, de aquello, del otro. Todo eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La misericordia. Si nosotros no tenemos a ser misericordiosos y considerados con los más débiles, con los que menos tienen, verdaderamente no somos Israel, somos un trapo cualquiera. Pero si tenemos las extremidades, somos verdaderamente un manto santo. Y así esta semana la Haftará a Shavua, la conclusión de la semana, que se encuentra en Yirmiyahu, capítulo 34, versículo 8 al versículo 22. Y para dar conclusión a esto, leemos capítulo 33, versículo 25 y 26. Bueno, en realidad, la comparativa que tenemos entre la perashá y la Haftará es muy obvia. El hablar de las leyes de los esclavos y demás. Pero lo que nos trae la Haftará como conclusión es: yo a ustedes les hice esto como un pacto. El ser considerados con sus hermanos, pero ustedes desistieron.
Ustedes me abandonaron. Pues yo también los voy a abandonar. Yo también los voy a dejar a su suerte. Los voy a dejar que los pisoteen las naciones. Los voy a dejar que sean para escarnio, para burla de las naciones. Porque ustedes no quieren mi pacto. ¿Está bien? ¿No quieren estar conmigo? ¿No quieren mi Torah? Porque yo hice un pacto con ustedes. Y menciona algo semejante a lo que hizo Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham hace un pacto con el Creador? Que parte unos animales y los pone unos a la derecha y otros a la izquierda. Y pasa por en medio de ellos y hace un pacto con el Creador. O más bien el Creador pasa por los animales que pone Abraham y menciona algo semejante. Que los hijos de Israel pasaron igual, pusieron los animales, hicieron un pacto. Es decir, no fue cualquier cosa la que hicieron. A veces se cree que el tomar la Torah, leerla y decirla, la voy a llevar a cabo, el tener el Shabbat, abrazarlo y decirlo, voy a llevar a cabo, y un día nada más, un día cualquiera que amaneció medio nublado, por decir de esta manera, yo dije, ya no voy a tener Shabbat, ya no voy a tener Torah, voy a botar todo. Me arrepentí de eso que estaba haciendo, porque esto así hicieron. De repente se arrepintieron y dijeron, vamos a dejar a nuestros hermanos, vamos a dejarlos libres. Pero nomás un día de repente amaneció medio nublado y dijeron, no, vamos a tener los esclavos otra vez. Correcto, está bien, tienes en poco mis ordenanzas, tienes en poco mi pacto. Yo también me voy a desentender de ti. Yo también te voy a dejar. Si me estás dejando es porque no estás a gusto conmigo. Está bien, yo también te voy a dejar, Israel. Nos cierra con misericordia cuando regresamos al capítulo 33. Pero un día a la descendencia de Jacob yo la voy a traer. Un día a la descendencia. Es decir, el pacto con nuestro Elohim está firme. Con nosotros, ¿quién sabe? Que cada quien sepa si está firme o no está firme. Que cada quien sepa en dónde o a quién le ha entregado el dominio. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshem Yahshua Hamashiach. Amén.